Shabbat Shalom, bienvenidos. Cuánto nos alegramos de estar con ustedes, pero también nos alegramos porque sabemos que el apóstol Carlos Soto estuvo con ustedes transmitiendo la porción la semana pasada. Es un regocijo, un gozo de nuestra parte haber contado con la presencia del apóstol Carlos. Gracias, apóstol Carlos, por darnos esa enseñanza de la porción la semana pasada. Bendecimos su vida, bendecimos la vida de su familia y también a todos aquellos que lo escucharon, que estuvieron atentos a la transmisión semanal. Bendecimos también sus vidas, nos regocijamos nuevamente, lo menciono, con el eterno Dios, no solo por haber tenido la presencia del apóstol Carlos, ese hombre de Dios, sino también por lo que nos imparte el Eterno a través de él, a través de cada una de sus enseñanzas y también a través de su Torah. No descansamos de profundizar, de estudiar, de mantenernos en el estudio de la Torah del Eterno, porque es nuestra raíz, es la raíz de nuestro pueblo, es la instrucción del Padre para sus hijos, son los lineamientos que el Eterno nos ha dejado para conducirnos correctamente delante de Él y en justicia. Muchas veces se mencionan, se citan versículos de la palabra, se dicen que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Eso, buscar la justicia, implica caminar en la Torá del eterno Dios, porque ahí Él estableció su justicia para que podamos conducirnos en rectitud. Obviamente siempre con nuestros ojos, con nuestra vista y nuestra obediencia a seguir el ejemplo de Yeshua, a imitarlo a Él, a conducirnos como Él, ya que delante del eterno Dios, Él a través de la sangre de Yeshua nos ve como su Hijo. Bendito es Yeshua el Señor, el Adón, que vino, murió por nosotros, derramó su sangre y a través de su sangre entonces tenemos libre entrada a la presencia del Padre para que Él nuevamente pueda llamarnos sus hijos y nosotros a Él Padre. Bien, entonces esta semana tenemos la porción número 10. Tiene por nombre Miketz, que significa al cabo o al tiempo de. Esto va en el libro de Génesis, capítulo 41, verso 1 al capítulo 44, verso 17. Continuamos con el estudio de la vida de José. Tipo de Yeshua completamente, no solo en las cosas que ya se han mencionado, sino también en mucho más que el Eterno nos quiere enseñar. Nos ha dejado en su Torah como sombra de la venida del Mesías y de lo que Él iba a hacer y a representar, no solo para el pueblo, sino para las naciones de la tierra, como lo fue José en Egipto durante el periodo de hambruna que vamos a estar mencionando esta semana. Un buen día, querida familia, Shabbat Shalom. La verdad, así como lo dijo mi esposo al inicio, nos sentimos sumamente gozosos, alegres de poder estar nuevamente acá compartiendo con ustedes lo que el Padre Eterno pues viene trabajando en nuestras vidas, nos viene enseñando en el transcurso de la semana, y que pues el día del Shabbat, el día del Dios Eterno, aprovechamos para conectarnos, para compartir con ustedes y para apartar y dedicar este día exclusivamente al Dios Eterno, para nutrirnos de su palabra y para saber qué tiene Él para nosotros en este día. Así que bueno, vamos a estar viendo, como bien lo dijo, la parashá número 10, como pueden observar en la lámina. Esta parashá la encontramos desde el capítulo 41 del libro de Génesis hasta el capítulo 44, verso 17. Bien, antes de iniciar entonces quisiera mencionar el contexto o verlo desde nuestra perspectiva, que ustedes también lo puedan tal vez ver de esa forma si no lo ha visto, y si lo ve también, bueno, quiero mencionarles en el sentido de las circunstancias que pasó José ya la semana pasada. Leímos, estudiamos cómo él fue fue sacado de la casa de su padre, fue vendido a los madianitas, llevado a Egipto, realizó una labor de administrador o mayordomo, como lo dice la versión, de la casa de Potifar o Potifera según las traducciones.
fue llevado hasta lo más alto en la casa de Potifar, siendo segundo después de él, administrando correctamente, y a través de él vino la prosperidad, vino bendición sobre su casa, todo le salía excelente. Sin embargo, por culpa de una mujer y dentro del proceso del eterno Dios, él es llevado a la cárcel para vivir un nuevo proceso, para estar en lo más alto, pero para estar también en lo más bajo. Entonces, si nos mentalizamos, Egipto era una cultura totalmente contraria a lo que había aprendido en la casa de su padre, a lo que le habían enseñado, a lo que muy posiblemente haya escuchado de otras naciones alrededor de donde vivía. Además de que el aspecto en los egipcios también era diferente al de los hebreos, al de la tierra de Canaán. Los egipcios se afeitaban completamente, ellos se pintaban, aún los hombres ellos se pintaban, su forma de vestir también era diferente, ellos usaban falda, o bueno, desde nuestro punto de vista era como una falda, no conozco exactamente el nombre que tenían a esa prenda, pero desde el punto de vista de la falda, muy diferente a cómo ellos vestían, con túnicas largas, con una ropa mucho más holgada también. Los egipcios, por el tema de piojos y cuidado o aseo, según lo que se ha enseñado, ellos se afeitaban completamente, lo digo nuevamente. Sin embargo, vemos cómo dentro de la cultura egipcia, por causa de la influencia de las tinieblas, que de hecho Egipto es tipo del mundo, hubo muchos comportamientos en los hombres, dejando así su comportamiento natural como hombre, lo que hoy llamamos gays. Habían también ciertos comportamientos en los hombres en aquel tiempo. Entonces era toda una atmósfera de tiniebla muy diferente a la que había vivido José, a la que había aprendido en casa de su padre. Y él, estando en la casa de Potifar, nos enseña la palabra que no se tergiversó, no se salió de lo que había aprendido en casa de su padre. Estando en la cárcel, no criticó al Dios eterno, no se quejó ante él. No nos relata la palabra que José haya actuado de esta forma. Simplemente él estuvo alineado en medio de los procesos, siempre creyó y reconoció al Padre en medio de su proceso, colocándolo en primer lugar y aprendiendo de ello, que fue también lo más importante. Y nos deja a nosotros como enseñanza también en aprender, ese aprendizaje que debemos asimilar en medio de las circunstancias, en medio de los procesos, estando con abundancia, pero también estando con escasez, administrando correctamente los dones que el Eterno nos ha entregado, pero también las posesiones que hemos recibido de Él. No yéndonos a ninguno de los dos extremos, ni en la arrogancia, en la altivez, en el orgullo, ni tampoco en siendo en el otro extremo de creernos menos que los demás, o menospreciarnos o humillarnos nosotros mismos. José estuvo totalmente centrado en medio de toda esta circunstancia difícil, que obviamente lo fue. Muy posiblemente haya llorado en la cárcel en vista de esta injusticia que le habían hecho, porque fue condenado injustamente. Aún así, el Eterno aún tenía preparado un diseño, un plan para que él fuese la salvación no solo de Egipto, sino de las naciones alrededor, y eso nos habla de Yeshua. Si no hubiese estado José, ese instrumento del Dios eterno en aquel tiempo, hubiese habido muerte en toda la tierra por causa del hambre y de la circunstancia tan extrema que el Eterno envió sobre la tierra. Bien, entonces habiendo pues mi esposo dado una pequeña introducción de lo que estuvimos viendo en el estudio de la semana anterior, en lo que abarcaba la parashá de la semana anterior, vamos a refrescar también un poquito antes de iniciar con la lectura del capítulo 41 de Génesis. Y es que la vida de José ha estado marcada por diferentes etapas, por diferentes procesos, y hoy pues vamos a estar viendo cuál es esa conclusión, cuál es esa última etapa en la vida de José.
Bien, vimos entonces la etapa en la casa de su padre. Esto lo estuvimos compartiendo o lo podemos encontrar en Génesis capítulo 37, donde pues vemos que durante ese proceso, durante esa etapa, José vivió una formación de su carácter como hijo. También fueron formados en él principios que le hicieron creer fielmente en el eterno Dios. Estuvo marcado también por el manto de colores. Recordemos la relación que había entre su padre, la relación que había con sus hermanos también, que no lo querían por esa relación que José tenía con su padre, por ese manto de colores que su padre le dio a él. Pues a raíz de todo eso se creó lo que fue la envidia, lo que fue ese no querer estar con él, compartir con él. Por eso se provoca y se da todo lo que es lo que sus hermanos lo venden. Entonces todo eso provocó que sus hermanos quisieran entonces vender a José, deshacerse de la vida de José, y ahí en esa primera etapa en la casa de su padre es donde comienza el proceso en la vida de José. Pero obviamente viéndolo ahora, entendiéndolo ahora, nada de esto fue por casualidad. Todo tenía un propósito de parte del eterno Dios, y era formar y capacitar la vida de José hasta llegar al cumplimiento de lo que el Padre Eterno tenía preparado para él. Vimos también la etapa en lo que fue la tierra de cautiverio. Esto también lo encontramos en Génesis 37 y Génesis 39. La separación entonces de la casa de su padre. En ese momento él tuvo que haberse sentido bastante triste, lo que sus hermanos le hicieron, el tener que separarse él de su padre, de su familia, el estar ahora en una tierra desconocida, el no conocer a nadie, el no saber qué hacer. Todo esto lo llevó a una relación que tenía que depender del eterno Dios. El proceso en la casa de Potifar, luego lo que le pasó en la cárcel, la promoción también que él tiene a través de la revelación profética, y el proceso de formación de carácter de un gobernador. Entonces poco a poco el Dios eterno iba trabajando, iba ajustando las piezas para llevar a José al punto donde él tenía que estar y donde el eterno lo quería llevar. Y en esta enseñanza, en el día de hoy, vamos a ver ya la etapa como gobernador, como rey de Egipto. Entonces, obviamente desde la semana anterior estaba un poco complicado todo lo que vimos en la vida de José, pero ahora finalmente vamos a ver ya el cumplimiento de ese proceso. Vamos a ver acá cómo él interpreta el sueño de Faraón, cómo él es promovido por su carácter, y vamos a estudiar también, vamos a leer que justo a los 30 años de José es que viene la promoción en su vida, el gobierno de Egipto y el Eterno a través de él, y cómo él es un padre para Egipto. Bien, dicho esto, entonces vamos a ubicarnos en el capítulo 41, y este primer episodio nos habla acerca del sueño de Faraón. Quiero también mencionar algo, y es que el último capítulo de la parashá anterior nos termina relatando acerca del sueño del copero y acerca del sueño del panadero, cómo José les interpreta los sueños, como él le dice al copero que se acuerde de él cuando esté delante del faraón, y evidentemente tal cual como José les interpreta los sueños, pues de esta manera ocurrió con cada uno de ellos. Sin embargo, también finaliza el capítulo de la parashá anterior diciendo que el copero se había olvidado de José. Pero ahora en el capítulo 41 vemos cómo el faraón tiene un sueño. Sin embargo, pues entre un capítulo y otro vemos que las cosas transcurren seguidamente. Sin embargo, estudiando y en algunos comentarios vemos que aproximadamente fueron unos 2 años luego de esto. Así que fueron 2 años también en los cuales José estuvo esperando que el copero se acordara de él, le hablara al faraón de él. Pero el tiempo de Dios es perfecto,
El Padre Eterno sabe cómo hacer las cosas, cómo mover las piezas, y el tiempo para la promoción de José estaba preparado. Bien, el capítulo 41 entonces nos comienza diciendo que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, dice la escritura, pero que tras de ellas subían otras 7 vacas de feo aspecto y enjustas de carnes, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y dice que las vacas de feo aspecto devoraban a las vacas que tenían un hermoso aspecto y que estaban gordas. Dice entonces que luego de esto despertó Faraón, pero luego él duerme nuevamente y tiene un segundo sueño. Este segundo sueño él percibe y logra ver como 7 espigas hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas por el viento solano. Y dice la escritura que las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y acá despierta nuevamente Faraón de su sueño. Entonces nos enseñan estos primeros versículos cuál es ese sueño de Faraón. Al él despertarse, dice que en la mañana estaba muy agitado su espíritu y envió a llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios. Y el faraón le fue contando su sueño a cada uno de ellos. Pero hay algo bien particular acá, porque obviamente el faraón quería tener la interpretación de esto que él había soñado. Entonces nos dice la escritura, y quiero repetirles nuevamente acá. El tiempo de la promoción de José había llegado. Habían transcurrido 2 años desde que él había interpretado el sueño del copero y del panadero. Ciertamente habían pasado nuevamente 2 años. No sabemos cómo estuvo José durante ese tiempo, no sabemos lo que pasó por su mente durante ese tiempo. Lo que sí debemos entender es que el Padre Eterno tiene un propósito, tenía un propósito para su vida, aunque quizás durante ese tiempo el copero se hubiera olvidado de José. El eterno Dios no se había olvidado de él y él tenía preparado lo que iba a suceder. Y eso quiero transmitirles este día en esta parashá. Aunque quizás por nuestra mente durante el tiempo de la prueba, durante el tiempo del proceso, creemos que las cosas ya no se van a dar. Creemos que ya ha pasado mucho tiempo, creemos que ya no va a suceder aquello que el Eterno nos ha prometido y aquello que nosotros estamos esperando. El tiempo de tu promoción lo determina el Eterno Dios. Aunque tú creas que otros se hayan olvidado de ti, déjame decirte que el Eterno Dios no se olvida de nosotros. El Eterno Dios tiene preparado el tiempo específico. Solamente necesitamos nosotros entender cuál es esa palabra, cuál es esa promesa que Él nos ha entregado, caminar en esa palabra, caminar hacia el cumplimiento de esa promesa, ser obediente a los principios del eterno Dios y a la palabra que Él nos ha entregado. Y el tiempo de tu promoción llegará. El tiempo de tu promoción llegará. Bien, el siguiente episodio nos habla entonces que el jefe de los coperos se recuerda de José. Entonces, cuando el faraón se despierta y está atribulado, está angustiado porque no entiende cuál es la interpretación de sus sueños, en ese momento entonces el copero recuerda a José. Y dice la escritura que viene el jefe de los coperos y le habla al faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas, pero como les dije, nada de esto es casualidad, es el mismo Dios eterno obrando, es el mismo Dios eterno moviendo las piezas para la promoción en la vida de José. Acá vemos entonces cómo él reconoce que había faltado, que se había olvidado de José.
y le comienza a contar al faraón y le dice que cuando el faraón se había enojado en contra de él y en contra del jefe de los panaderos que los había enviado a prisión, ambos habían tenido un sueño esa misma noche y no tenían la interpretación. Y les dice que estaba allí un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño, conforme a lo que iba a suceder. Y aconteció, dice la escritura, que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido a mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Faraón entonces estaba tratando de buscar esa interpretación, estaba contando su sueño a cuanta persona pasara enfrente de él, pero nadie podía tener la interpretación porque era José el instrumento del Dios eterno que iba a ser utilizado para dar esta interpretación y mucho más que una interpretación para subir a el lugar y a la posición que el Padre Eterno lo quería llevar. Así es, algo que queremos resaltar también dentro de este tiempo de promoción de José no es solamente para que nosotros ¿cómo decir la palabra? Nos enorgullezcamos, nos emocionemos por el hecho de ser promovido, de alcanzar una posición, de decir que así como José fue llevado a ser virrey, así yo también voy a llevar a ser virrey. No es ese el énfasis que queremos hacer. Sí mencionamos la promoción porque sí el Eterno lo hace, pero la importancia de todo esto es que él fue promovido, pero para llevar salvación a las naciones, no solo a la nación de Egipto, sino hasta alcanzar a su familia que estaba lejano de la nación de Egipto. Y eso nos habla nuevamente de Yeshua, nos habla parte también a nosotros de nuestra posición, de nuestra función. El Eterno tiene preparado un plan para nosotros, promovernos en medio de los procesos, nos quiere promover, pero no para ser los más reconocidos, para ser los más populares, para ser los mejores pastores, sino para poder instruir a su pueblo, para ser ese instrumento preparado, correcto, justo para traer a su pueblo nuevamente del mundo, sacarlo del mundo, prepararlo en esa restauración, en ese proceso de restauración, de limpieza, de formación, en la correcta interpretación de su Torah. Todos nosotros como pueblo del eterno Dios tenemos esta función de ser ese puente que pueda conectar a Israel con los gentiles, de ser ese puente que pueda conectar al pueblo judío con los gentiles asimilados que son también escogidos del pueblo de Israel. Ese pueblo Israel asimilado en las naciones para hacer de los dos uno solo. Nuestra función no es separarnos, no es señalar a los judíos, señalar a los cristianos, señalar denominaciones, sí señalar las tinieblas y la mezcla que ha permeado al pueblo de Dios, pero nuestra función principal es traer, hacer servir como puente de restauración. José fue como ese puente para restaurar la nación, para mantener viva la nación, pero también a su pueblo, a su familia. La promoción entonces no es para nosotros alcanzar una mejor posición, tener mejor vestidos, así como fue vestido José, tener más riquezas, como también las tuvo José, sino para salvar a su pueblo y a las naciones en aquel tiempo. Eso nos habla entonces de Yeshua, porque él no solo trajo salvación para los suyos, sino también para los que estaban, para esas ovejas de otro redil que él mismo mencionó. Bien, avanzando un poco y según algunos comentarios, dice la escritura que el faraón había amenazado a toda la corte de ejecutarlo si nadie interpretaba correctamente su sueño. Recordemos que él mandó a llamar sabios, mandó a llamar adivinos y nadie podía darle la correcta interpretación. Es en este momento entonces y ante ese peligro inminente que al copero le viene a la mente José,
Sin embargo, como lo leímos ya en el pasaje anterior, al referirse a él dice que era un muchacho ibri, es decir, un hebreo. ¿Con qué intención? Para evitar que ante una posible interpretación éste ocupara un cargo de autoridad, ya que pues él estaba bien seguro que José sí le iba a dar una correcta interpretación a Faraón de su sueño, y pues ante todo esto Faraón iba a querer posiblemente colocarle en una posición de autoridad. José fue procesado para gobernar en tierra de adversidad. A medida entonces que vamos estudiando, a medida que vamos leyendo, vamos entendiendo que todas las etapas, todos los procesos y todo lo que venía pasando José, desde que sale de casa de su padre, desde que es vendido por sus hermanos, esto era necesario para prepararse, para que él fuera capacitado para poder él gobernar también en tierra de adversidad. Entonces era el mismo Dios eterno quien lo estaba preparando. ¿Qué pasa con esto? Que nos lleva también a entender quizás muchas veces los procesos por los cuales nosotros también podemos pasar, porque muchas veces quizás no vamos a entender el proceso, no vamos a saber de qué trata o no vamos a saber por qué nos está pasando aquella circunstancia, porque obviamente en medio del proceso, ¿qué es lo primero que viene? Quizás lo primero que viene sea tristeza, quizás lo primero que viene sea aflicción, y sean esas cosas negativas que no nos permitan ver cuál va a ser el fruto de todo eso o por qué yo estoy pasando eso en este momento, por qué el Dios eterno quiere procesarme en esa área, en ese momento, hacia dónde me quiere llevar el Dios eterno. Entonces es importante que nosotros en medio de la prueba podamos hacernos esas preguntas y no solamente sentirnos frustrados o sentirnos tristes, sino también poder entender por qué estoy pasando aquello, hacia dónde me quiere llevar el eterno Dios, a qué personas me quiere llevar Él, a quién yo le tengo que dar el testimonio de lo que yo estoy pasando. Obviamente es difícil, obviamente en medio de esas circunstancias las cosas no son tan fáciles como hoy las podemos leer, quizás como hoy las podemos estudiar de lo que pasó en la vida de José, pero sí es importante que también nosotros podamos enfocarnos y podamos darle cabida a el por qué el Padre Eterno permite que suceda esto en un tiempo específico. El siguiente episodio nos habla cuando Faraón entonces refiere sus sueños a José. Dice la escritura que ya una vez que sacan a José de la cárcel, pues le presenta ante Faraón y él le comienza a decir que había tenido unos sueños y que hasta ese momento pues no hay quien le interprete esos sueños. Y dice, he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Sin embargo, vemos acá en el versículo 16 la respuesta que le da José ante esto. Y él le dice, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces José, no porque él podía interpretar los sueños, porque ya sabía lo que había hecho con los sueños del copero y del panadero, no es que él se sentía halagado por esto, no es que él se sentía, ¿cómo decirlo?, con altivez de que él sí lo podía hacer. José se mantuvo firme, como bien lo dijo mi esposo, se mantuvo firme el proceso, y también no solo el proceso, sino la promoción no corrompió su corazón, sino que él sabía y creía que él dependía de un Dios eterno y que todo lo que él pudiera hacer, todo lo que él pudiera interpretar, no venía de él, sino del eterno Dios. Y esto quería dejarle bien claro José al Faraón, no está en mí, sino el Dios eterno será el que dé respuesta propicia a Faraón. José puso por delante al eterno Dios ante todo lo que iba haciendo. Dice entonces que el Faraón le dijo, le comenzó a contar sus sueños, dice que ya como lo leímos anteriormente, pues le comienza a relatar lo que había soñado con las vacas gordas, con las vacas flacas, lo que sucedió con esta, que las flacas se comían a las gordas y aún las flacas seguían con el feo
aspecto que tenían luego de haberse comido a estas vacas gordas. De la misma manera sucede con las espigas. Y quiero mencionar algo acá, y es que entender los procesos de Dios nos llevará al cumplimiento de lo profetizado. Y es lo que les mencionaba anteriormente. No permitir que en ese momento solamente estemos enfocados en el proceso para dejarnos llevar por la tristeza, para dejarnos llevar por el desánimo. Tenemos que entender los procesos del Dios eterno, porque esto nos va a llevar al cumplimiento de lo profetizado. Quizás el Padre Eterno te ha dado una palabra, pero esa palabra va a venir acompañada de un proceso. Y el proceso será para capacitarnos y para formarnos para el cumplimiento de esa palabra. Porque obviamente necesitamos todavía ser perfeccionados, necesitamos ser pulidos, ser ajustados y ser preparados para ese cumplimiento de lo profetizado. ¿Y qué nos va a preparar? La palabra del eterno Dios y los procesos que sean necesarios para nosotros. Entonces es importante que podamos entender eso en nuestra vida. Luego de eso, entonces, dice la escritura que José, el siguiente episodio, le da interpretación a los sueños del faraón. Y dice: entonces José le respondió a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios ha de hacer lo ha mostrado. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, ya que el hambre iba a consumir. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño de Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que el Eterno se apresura a hacerla. Entonces ya José le interpreta al Faraón lo que iba a suceder. Dice luego: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y haga esto Faraón: ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Acá José, entonces, en los siguientes versículos le dice a Faraón, le da a Faraón no solamente la interpretación de sus sueños, sino la estrategia para ellos poder sobrellevar de una manera exitosa tanto los 7 años que iban a tener de abundancia y luego los 7 años que iban a tener de escasez. Entonces José le dice al faraón que se provea de un varón prudente y sabio. Y al faraón dice que le pareció muy bien esto, y le dijo a su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Sin ninguna intención, José solamente le estaba dando la interpretación, le estaba dando la estrategia, pero el tiempo de su promoción había llegado. Entonces, Faraón también entiende en ese momento que qué mejor opción que José para que él pudiera estar al frente durante este tiempo, durante estos 7 años, tanto de abundancia como de escasez que iba a pasar el pueblo y la tierra de Egipto. Y dice entonces el verso 39: dijo Faraón a José: Elohim te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú mismo estarás sobre mi casa, y por tu palabra se someterá todo mi pueblo. Solo por el trono yo seré más grande que tú. Y Faraón le dijo a José: he aquí te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el tiempo de la promoción de José había llegado. El eterno Dios le abrió la puerta y le dio la promoción a José, porque el Eterno abre la puerta de la puerta. Así es.
Sí, les invito en este punto a escuchar la enseñanza del apóstol Carlos el día de anoche porque nos profundiza un poco más en este tema. Voy a mencionar algunas cosas solo en este punto cuando Faraón lo escoge o selecciona ya a José en vista de su respuesta, él le delega la autoridad. Pero también quiero mencionar cómo un hombre desconocido aparentemente para Faraón, un hombre que venía de la cárcel, alguien que, todos aquellos que son lanzados a la cárcel, que luego salen, son menospreciados. En la mayoría de las ocasiones son menospreciados por saber qué hizo, por qué estuvo en la cárcel, de qué forma se comporta ahora, que se le ha pegado dentro de la cárcel. Son hombres violentos, no tienen compasión de nadie. O sea, hay mucha referencia que se hace en relación a las personas que salen de la cárcel o que entran en la cárcel, sí, con todo el respaldo de las evidencias, pero en este punto Faraón pudo haber pensado lo mismo, quién era este. Sin embargo, José ya tenía una experiencia como administrador. Le fue excelente en la casa de Potifar. La casa de Potifar prosperó. En vista de esto y de la respuesta que había dado en este punto José, de la estrategia a implementar para que se haga correctamente y el pueblo viva en medio de la circunstancia difícil de hambre, Faraón lo escoge a él. Pero no solo lo selecciona para ser el administrador de todo esto o el que lleve a cabo la estrategia. A partir de aquí entonces, ya siendo seleccionado, iba a necesitar José la autoridad sobre toda la nación para poder implementarse. Esto quiere decir que el eterno Dios, cuando nos da una revelación, cuando nos da una palabra profética, cuando nos da los lineamientos por los cuales nosotros conducirnos, también nos delega la autoridad. Así como fue dada a José, Faraón se quita el anillo, le coloca su anillo, hace pregonar delante del pueblo que este iba a ser el segundo después de él. No iba a haber nadie con mayor autoridad aparte de Faraón por encima de José. Asimismo, cuando el eterno Dios, por muy pequeño que sea la asignación en un lugar determinado, nadie va a tener más autoridad delegada por el Eterno en nuestras vidas que nosotros mismos. Pero no, repito, no con el orgullo, no con la altivez, no para creernos más, sino para llevar a cabo la función encomendada. Entonces todo esto no se trata de nosotros. Todo esto no se trata de nosotros necesariamente como el centro de atención, como los principales, sino solamente como los instrumentos usados por el eterno Dios para una función, y que toda la gloria, todo el reconocimiento sea solo para Él. La satisfacción y el gozo, nuestra gloria de servirle a Él y de ver el cumplimiento del eterno Dios en nuestras vidas y en lo que hagamos, sí será nuestra, pero asimismo le damos gloria al Dios eterno y lo reconocemos en medio de nuestro trabajo a Él. Así es, y para seguir avanzando, según algunos comentarios, dice que cuando al faraón le pareció bien lo que José le había interpretado y quiso ponerlo entonces al frente de todo esto, es porque cuando Faraón tiene el sueño, también tiene la interpretación, solo que luego él no se acordaba de cuál era la interpretación de sus sueños. Por ende, cuando José le da la interpretación correcta y de forma exacta, él logra recordar que ciertamente lo que José le estaba diciendo era correcto. Bien, quiero mencionarles algunas características de los procesos del Dios eterno. Los procesos del eterno primero son proféticos, así que tenemos también, como ya les he venido mencionando, que entender
cuál es el proceso y no siempre decir que los procesos vienen del enemigo, sino entender los procesos que estamos pasando. El proceso también, una característica es que trae madurez y establece el carácter. Así que cuando un proceso viene a nosotros es para formar nuestro carácter y para traer una mayor madurez a nuestra vida. Amén. Otra característica es que quiebran la mentalidad religiosa, que es una mentalidad de esclavo. José no se dejó allí en la cisterna, él no se deprimió, no se dejó llevar por la circunstancia, no se sintió como un esclavo. Él fue superando y aprobando cada una de las etapas que venían en cada parte del proceso. Número 4, también traen promociones en autoridad de gobierno y en jurisdicción. José ahora había llegado el tiempo de su promoción. Una vez que nosotros hayamos completado el proceso, una vez que nosotros hayamos aprobado el proceso, pues el tiempo de la promoción va a venir a nuestra vida. Amén. Número 5, establecen juicio sobre tu enemigo local. Así que todos aquellos que quieran levantarse en contra de tu vida, todos aquellos que quieran oponerse a lo que el Padre Eterno nos ha entregado, a lo que el Padre Eterno nos ha dicho, a la palabra que Él nos ha dado, el juicio del Eterno Dios vendrá sobre esas personas que quieran levantarse como ese enemigo, como esos opositores del proceso y del cumplimiento de la promesa del Eterno en nuestra vida. Muy importante entender esto. Y como punto número 6, una característica del proceso es que desatan una cosecha doble. Así que vamos a entender y vamos a ver los procesos del Eterno Dios desde otra perspectiva, sabiendo que vamos a salir victoriosos de aquello y que vamos a conquistar lo que el Padre ha prometido para nosotros. Para seguir avanzando, dice luego en los versículos entre el 45 y el 49 que Faraón le da a esposa a José, pero también dice que le pone por nombre a José Zagnat Panea y que le da por mujer a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de On. Y como les mencionaba en el verso 46, dice que era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Entonces ese era el tiempo específico que el Eterno Dios había preparado para promover a José. Como comentario quiero dejarles también que el nombre egipcio Zagnat Panea se ha encontrado diferentes significados. Algunos de estos es revelador de secretos y también algunos piensan que es creador o preservador de vida. Entre los versículos 50 y 53 se menciona que José comienza a tener entonces su descendencia y dice que le nacieron en el primer año de hambre su esposa Asenat, hija de Potifar, antes de que viniese el tiempo de la hambruna, pues le nacen estos dos hijos. A uno le pone por nombre Manasés, al primogénito, y dice que a su segundo hijo le llamó Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y para finalizar con los versículos de este primer capítulo, dice entonces que cuando hubo hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todo Egipto: id a José y haced lo que él os diga. Y la hambruna estaba por toda la extensión del país. Entonces José abrió todo lo que había en ellos y vendió a los egipcios, pues la hambruna arreciaba en toda la tierra. Entonces ya en este tiempo, en estos 7 años de hambre, ahora teníamos que ver acá que la estrategia que el Padre Eterno le había dado a José pues diera resultado durante este periodo de años complicados. Así es. Antes de entrar al capítulo 42, entonces nos colocamos nuevamente en el contexto. Pasaron ya los años de abundancia, pasaron 7 años. José ya asume la autoridad como virrey, comienza a trabajar dentro de la estrategia que el Eterno le dio, empieza a quintar la tierra, a seleccionar gobernadores, personas justas, personas así como él fue escogido, sabios y prudentes, para que administrasen dentro de todo el país o las ciudades en las cuales se cosechaba o se guardaban estos alimentos.
pudiesen almacenarlo correctamente. Yo como José, especulo en este punto, hubiese llevado una contabilidad, cuánto hay, cuánto come una persona al año o una familia, para determinar si esto iba verdaderamente a alcanzar en estos 7 años o de una manera administrarlo más efectivamente. Seleccionó entonces a estas personas para que lo guardaran. Vemos cómo ahora la hambruna, ya ha llegado el hambre, empieza a arreciar sobre toda la tierra. Desde el primer año ya se había empezado a olvidar de esos 7 años de abundancia sobre la tierra. Era tan grave que las demás personas, las demás naciones, las personas de otras ciudades no guardaron, y solo en el primer año ya la escasez había llegado grandemente sobre la nación. Sin embargo, el eterno Dios se había preparado a un hombre para traer vida a esas personas, aún en medio de su abundancia, ahora viviendo en escasez. Asimismo, el eterno Dios se preparó un cordero para traer vida sobre sus escogidos, sobre su pueblo esparcido entre las naciones. Hablando en este punto de Yeshua. Bien, entrando al capítulo 42, entonces nos saltamos el relato. Ya no Faraón como la figura principal dentro de la narrativa, y José, aunque formó parte de la narrativa en el capítulo 41, ahora viene la familia de José, su padre y sus hijos. Faraón es olvidado ya en este punto de los siguientes capítulos de la siguiente narración. Obviamente, porque el énfasis acá está en el eterno Dios enseñarnos acerca de José y cómo él es tipo de Yeshua, pero también recordando las palabras de Faraón al finalizar el capítulo 41. Las personas fueron a él como la máxima autoridad, como aquel que iba a traer posiblemente salvación o resolver el problema de su pueblo, y él dijo: no me consulten a mí, vayan a José. Es decir, vayan al hombre escogido que el eterno Dios puso. Aun cuando no fueron esas sus palabras, él renuncia o se desprende de esa autoridad que ahora asume José sobre toda la nación. Al punto de que más adelante vemos cómo él fue considerado como padre para Egipto. Eso nos habla nuevamente a nosotros, como en medio de las circunstancias difíciles muchos buscarán a aquellos que supuestamente los pueden ayudar o donde estaba su confianza, pero no será así. No será así, será en el que el eterno Dios coloque, a quien el eterno Dios designe. Ellos traerán refrigerio para las naciones, es decir, su pueblo, sus escogidos. Serán luz en medio de las tinieblas, en medio del punto ciego, luz en medio de las circunstancias difíciles, y esos somos nosotros. Pero debemos abrir nuestra boca, debemos hablar, enseñar la Torá del eterno Dios para poder ser luz, porque nadie coloca una lámpara debajo de un almud, sino que lo coloque en un lugar alto para que pueda alumbrar. Eso nos habla de enseñar la Torá del eterno Dios, de reproducir la cultura del reino en nuestras vidas, de ser luz en toda circunstancia de nuestro diario vivir. Esos son los escogidos por el Dios eterno, a los cuales buscarán para hallar tiempos de refrigerio también, así como lo mencionaba el Mesías. Bien, entrando al capítulo 42, dice que Jacob, viendo que había grano en Egipto, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando unos a otros? Vayan a comprar, cómprennos para que podamos vivir y no muramos, le dice Jacob a sus hijos. Bien, como mencionaba acá, entonces entra como principales los hermanos de Jacob, las tribus de Israel. Aún no eran tribus, pero a este punto el eterno Dios va a empezar a cumplir los sueños o las visiones que le había dado a José cuando aún estaba con sus hermanos. Bien, seguidamente ellos toman sus asnos, bajan a Egipto. Recordemos y no nos desviemos
de la circunstancia y el contexto, muy posiblemente mucha gente haya estado llegando a Egipto, porque el rumor había llegado a la tierra de Canaán de que en Egipto había grano. Ya mucha gente había ido a comprar, por eso ellos se enteran de que hay grano en Egipto. La circunstancia está bastante difícil en toda la tierra y gran multitud se estaba empezando a juntar en Egipto para conseguir alimento. En medio de esto, la tradición cuenta o mencionan comentarios que habían, por la cantidad de gente, la multitud que había llegado a Egipto, sus hermanos, recordando a José de que había sido vendido, de que lo habían vendido y queriendo buscarlo para ver si aún vivía en medio de Egipto, ellos entran por lugares distintos de la ciudad. Repito, estos son comentarios que han sido heredados de nuestro pueblo, que ellos entraron por varios puntos de la ciudad para ver si encontraban a José o si lo veían, y en las entradas habían guardias que databan aquellos, había un registro de aquellos que entraban en la ciudad, y esto era llevado a José. Al ver José o al encontrar estos registros de que sus hermanos habían entrado por distintos puntos y encontrarse ante él, es que él los llama espías. Bien, para poner ese comentario, sigamos con el relato. Dice en el verso 6 que José era el gobernante del país, que vendía grano a todo el pueblo en aquella tierra. Toda la administración y autoridad estaba en él. Se había vuelto el hombre más popular de las naciones después de Faraón, y muy posiblemente por encima de Faraón, al ser al encontrarse en esta posición que el eterno Dios lo colocó. Llegaron entonces los hermanos de José y se postraron ante él, rostro en tierra. Aquí empezamos a ver el cumplimiento de la visión de José, aun cuando él soñó o vio 11 espigas inclinándose ante él. El primer sueño, 11 espigas. Aquí solo estaban 10 de los hermanos, porque Jacob no dejó ir a Benjamín con ellos. Entonces en este verso encontramos dos aspectos importantes, y es que si los hermanos de José llegaron y se postraron ante él sin saber que era José, sin una orden establecida, entendemos que todos los que se presentaban ante él se postraban por reconocerlo, por la autoridad que había en José. Entonces los hombres de la tierra se postraban ante él, aún sus hermanos se postraron ante él, y aquí vemos la primera parte de ese cumplimiento de la visión de José. Sin embargo, en los siguientes versículos dice que José los vio y los reconoció, pero fingió ser un extraño para ellos, fingió ser totalmente egipcio, y hablándoles duramente le dijo: ¿de dónde has venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, a comprar alimento, pero sus hermanos no lo reconocieron. Bien, Oseas 2:23 nos habla de los hombres que se postran ante la tierra. Dice, o que reconocen la autoridad de el eterno Dios. Y aquí lo voy a mencionar primero, voy a leer el versículo. Oseas 2:23 dice: y la sembraré en la tierra para mí mismo, y me compadeceré de lo Ruama, y le diré a Loami, que significa no mi pueblo, pueblo mío, y él responderá: tú eres mi Dios. Aquí está hablando Oseas 2:23 de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en ellos sería llamado Dios, sería reconocido como pueblo del eterno Dios, y Dios sería reconocido para ellos como su Dios. Hablando de el reconocimiento de un pueblo extraño que no era del eterno Dios, reconociéndolo como rey. Ante José, el pueblo de la tierra lo reconocía como rey al postrarse ante él. Esto nos habla de Yeshua. Aquellos que no eran pueblo del eterno, aquellos que no eran de la familia de José, también lo reconocían a él. Yeshua, aquellos que no era reconocido como judíos, también lo aceptaron. Lo hemos aceptado, y ahora entendemos y se nos ha revelado que es que tenemos un linaje de nuestros antepasados, un linaje de Israel, y ahora somos pueblo del eterno Dios, y el eterno es nuestro Dios. Aquí vemos entonces
también como José lo reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Y también nos habla de Yeshua nuevamente. Juan 1:11 dice que él era luz para las naciones. El 10, perdón. Y el 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el ungido del eterno Dios. Por ciertos aspectos, ya lo hemos mencionado en las porciones del pacto renovado, pero también acá vemos cómo ellos no lo aceptan como el Mesías, simplemente lo llamaron rabí, lo llamaron maestro, hoy día creen aún que era un profeta más, pero no el escogido, el ungido del eterno Dios. Igual el pueblo no lo, sus hermanos, los hermanos de José, no lo reconocieron. Bien, ellos le respondieron, no señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Le explican al él llamarlos espías, por haber entrado, tal vez si el comentario es correcto, haber entrado en distintos puntos de la ciudad, fue algo sospechoso. Ellos eran 10. José, al reconocerlos e iniciar un proceso para ellos, los llama espías. Pudo haber habido susto, un temor en ellos por ser reconocidos de esta forma y ser muertos. Ellos empezaron a defenderse de que eran hijos de un solo hombre, hombres honrados, que nunca fueron espías, pero José les insistía en que vinieron a descubrir la tierra. Ellos le responden nuevamente con argumentos, nosotros somos 12 hijos de un varón de la tierra, y el menor no está aquí con nosotros, está con nuestro padre, y otro no parece. Es importante esta frase dentro de este versículo porque también nos habla del Mesías. Y otro no parece, otra versión dice, y otro está muerto. Es decir, ellos no lo encontraron en Egipto, creían que estaba muerto. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí cuando vuestro hermano menor viniere aquí. José, acordándose de la visión que tuvo, inicia este proceso para ellos. Y quiero resaltar acá en esta frase que ellos dicen, y otro no parece. A los ojos del pueblo de Israel, hoy que se llaman judíos, el Mesías no parece. Para ellos él no parece, y si es así para ellos, él está muerto. Para muchos no resucitó, simplemente fue un profeta más, no lo reconoce como el Mesías. Pero necesitamos hacer una proclama que se cumpla la voluntad del eterno Dios, que despierta a Israel. Yeshua está vivo. Abre tus ojos, Efraín, que estás entre las naciones, despierta. Y abre tus ojos, Judá. Abre tus ojos para que reconozcas al Mesías, que murió pero que resucitó y está vivo. Para los hermanos de José, él estaba muerto, no parecía. Sin embargo, él se encontraba reinando sobre las naciones de la tierra ante otros que lo reconocían como rey. Yeshua reina hoy ante otros que lo reconocen como rey, que son sus pueblo escogido, esparcido entre las naciones. Nos habla nuevamente de Yeshua, José, tipo de él. Después de esto dice que él los lleva, los apresa y les dice que traigan a su hermano, les deja comprobar sus palabras si eran verdad, y si no, iban a ser definidos como espías ante él y ante todo Egipto. Entonces viene el verso 17, dice que los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid. Y yo temo a Dios. Aquí ellos pudieron tener un indicio de quién era este hombre, cómo así que temía a Dios, a qué Dios, a los dioses de Egipto o al Dios que ellos también adoraban, al eterno Dios. Sin embargo, entonces acá nos muestra nos da este indicio de 3 días. Al tercer día le dice que José vino para que en ellos hubiese vida o recibiesen vida, haciendo aquello, demostrando su inocencia
y dentro del proceso de José José para ellos se viese el arrepentimiento, el cambio en sus vidas por haberlo vendido a los madianitas. Entonces aquí también nos habla de Yeshua como él al tercer día trajo vida sobre su pueblo, porque él les dice: si sois hombres honrados, entonces quede uno preso con ustedes, y ustedes salid e id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa o de los suyos. Yeshua al tercer día trajo vida para su pueblo. Y sin embargo acá vemos también el corazón de José, sabiendo que su familia aún vivía, les permite llevar alimento por causa de la hambruna que había en ellos. Era un hombre también humilde, era un hombre que también se preocupaba por sus seres amados. Entonces le dice que debían traer al hermano menor para comprobar de que así no eran espías, y ellos y ellos lo hicieron así. Entonces aquí nos deja también otra enseñanza, y es que el eterno Dios ha profetizado en su palabra de que serían reunidas nuevamente las 12 tribus de Israel, las 10 tribus esparcidas con Israel, con Judá, para hacer un solo pueblo ante él. Y luego de eso, entre la restauración de todas las cosas, va a venir, mejor dicho, el Mesías. Así, o al cumplimiento de esto, serán verificadas las palabras del Eterno al reunir las 12 tribus de Israel. Así como en ellos iba a ser verificada su inocencia al traer a su hermano y con su hermano reunir las 12 tribus, incluyendo a José, así el Eterno Dios, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, cumplirá su palabra, siendo ratificadas al reunir las 12 tribus de Israel, haciendo de los dos un solo pueblo delante de las naciones, y Yeshua será reconocido como el rey. Bien, seguimos entonces. Ellos al comprobar, al obedecer, mejor dicho, las palabras de José, dice que salieron cada uno se decía a su hermano: de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaban y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y ellos recordando el momento en que lo lanzaron a la cisterna, en el momento en que se tomaron venganza, por decirlo de esa forma, en su contra, lo lanzan a la cisterna y ven la angustia de su alma cuando estaba ahí. Ellos recuerdan este momento al venir también la angustia en ellos, evidenciando un cambio en sus vidas. Después de esto, Rubén les dice: no les dije yo que no pequéis contra el muchacho, pero no me escuchasteis. Y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. Sin embargo, ellos no sabían que José le entendía, porque había un traductor entre ellos. Él hablaba egipcio en aquel entonces, obviamente no habiendo perdido su lengua hebrea, y él les entendía, y él se apartó y lloró porque se compungía ante ellos, por tenerlos ahí, por no abrazarlos, pero también al ver el cambio en sus vidas. Sin embargo, no estaba completo el proceso para ellos. Quiero mencionar entonces el capítulo 21, cómo ellos ven la angustia del alma de José, y esto también hace referencia al Mesías. Isaías 53:11 nos habla sobre la angustia de su alma, la angustia del alma del Mesías, aquel escogido, el siervo sufriente, que llevaría en su cuerpo, a través de su sacrificio, todos los pecados del pueblo del Eterno. Él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento. El justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. José pasó por un periodo de angustia, estuvo con un dentro de un proceso difícil de sufrimiento, en medio de la separación que hubo de su casa para estar en el mundo, Egipto, tipo del mundo. De la misma forma lo vemos en la vida de Yeshua. Él pasó
esa separación del Padre, estuvo en el mundo, habitó en el mundo, aún no se asimiló al mundo, pero luego sufrió una angustia para cargar los pecados de su pueblo y traer salvación a través de su muerte y su resurrección. De la misma forma, la vida de José para sus hermanos fue un proceso de angustia, de sufrimiento, pero para traer vida a ellos y a las naciones sobre la tierra. Entonces vemos un cuadro hermoso nuevamente de este hombre quien estuvo alineado al Dios eterno, tuvo una vida de constante superación, pero también de regocijo, de gloria dada por el eterno Dios. Ellos se regresan luego de la directriz dada por José, se regresan, ponen en su trigo, ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí, pero abriendo luego de esto, al salir de Egipto en el camino, se abre uno de ellos el saco para darle de comer a su asno, encuentra su dinero allí, tuvo temor de que esto haya sucedido, no se explicaban el por qué fue hecho así, sin embargo prosiguieron su camino, llegaron ante su padre y le cuentan todas las cosas. Ellos le dicen: aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Aquí entonces se ratifica el hecho de que ellos no lo reconocían, no lo reconocieron, mejor dicho, no solo porque su aspecto físico era diferente, él estaba completamente afeitado, muy posible su cara pintada, con toda la ropa egipcia, su aspecto egipcio, él habló egipcio frente a ellos y los trató duramente. Para ellos fue irreconocible José, sin embargo, escribo esta frase: no le reconocían y su comportamiento no era como hijo de Israel, no se comportó así con ellos. Y aquí me deja una reflexión en este punto, ya que mucho pueblo de Dios por mucho tiempo no se ha comportado como hijos de Israel, no se ha comportado como parte de la nación de Israel, se ha comportado como el Israel espiritual, dicho por errores doctrinales, errores que se mezclaron, que se metieron en el pueblo para decir que ya no son, que el eterno Dios sustituyó a Israel con la iglesia y que ahora es el Israel espiritual, ignorando los pactos, ignorando la cultura establecida por el eterno en su Torá, no comportándose de esa forma al celebrar las fiestas del eterno, sino celebrar fiestas paganas como Navidad, que son totalmente paganas. No voy a hacer énfasis aquí, pero voy a repetir que son paganas porque no tienen un fundamento bíblico, comportándose de esta forma contraria a ser el pueblo escogido del eterno Dios, sin mencionar su forma de comer, de alimentarse, porque el eterno dijo que aún en su forma de comer iban a ser reconocidos como escogidos del Dios eterno, no comiendo ciertas cosas, evitando comer ciertas cosas, pero el pueblo del eterno Dios no lo ha guardado y no se ha comportado como hijos de Israel. Bendito el eterno Dios, porque hoy está despertando a su pueblo, está abriendo nuestros ojos a nuestras raíces, las raíces de Yeshua, las raíces del reino, para que podamos comportarnos correctamente, caminar en justicia como hijos del Dios viviente. Ellos en este punto no lo reconocen y le cuentan todo a su padre, cómo los había tratado duramente, cómo le pidió que volviese a su hermano, que trajesen a su hermano Jacob por amar a Benjamín, siendo hijo también de Raquel. Él dice que ahora me habéis privado de 2 hijos, no está José, Simeón tampoco, y queréis tomar también a Benjamín. Todo está contra mí, quejándose de las circunstancias, no de sus hijos, sino de las circunstancias de que todo estaba en su contra para quitarle y arrebatarle a sus hijos. Sin embargo, hubo una respuesta de su hijo mayor Rubén que no fue la correcta, no fue la más adecuada, diciéndole que haz que mueran mis 2 hijos si no te lo traigo. ¿Cómo iba a matar Jacob a 2 de sus nietos que viviendo en su casa también eran como hijos para él?
con esta respuesta de Rubén. Estaba errada en sus argumentos, en su posición para convencer a su padre de que deje ir a Benjamín. Sin embargo, él respondió: mi hijo no bajará con vosotros, pues su hermano está muerto y ahora él solo ha quedado. En el sentido de hijo de Raquel, porque consideraban que José estaba muerto. Él le dice: harán descender mis canas al Seol si sucede alguna desgracia en el camino. De esta forma culmina el capítulo 42. Avanzamos al 43 y en este punto ya habiéndose acabado por la hambruna que ya era grave sobre la tierra, no les alcanzó lo que habían traído, había que hacer algo. Entonces Judá se presenta ante su padre, nuevamente repito, habiéndose acabado lo que ya habían comprado. Y respondió Judá: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Él le explica que no iban a poder ir si definitivamente Benjamín iba con ellos, porque si no, no se iban a poder presentar ante él. Esa fue la orden de José. Judá le explica esto. Jacob incluso dice que: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando a ese hombre que tenéis otro hermano? Ellos le dicen: ¿cómo vamos a saber nosotros si este hombre iba a pedir que le trajéramos a nuestro hermano? Y voy a leer el verso 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos, iremos a fin de que vivamos y no muramos, nosotros, tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. Aquí entonces vemos la actitud correcta que debía presentarse ante Jacob para que dejaran ir a Benjamín. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, a Judá. Recordemos que en la porción pasada nos relató la Torá acerca de Judá, como Judá había tenido 2 hijos, estos habían muerto. Judá ya pudo saber el duelo o tenía experiencia en el duelo que tenía su padre al perder a José. Judá ya había perdido 2 hijos queridos para él y él se coloca en lugar entonces de todos los demás para que sea muerto él y no otro aparte de él, y teniendo así la actitud correcta, como también lo hizo el Mesías, que viene de la tribu de Judá, muriendo él por el bien de los demás, o para que los demás recibiesen vida. Si yo no te lo vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti culpable para siempre. Pues si no hubiéramos ido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Aquí nos da el ejemplo correcto de Judá, siendo antepasado del Mesías, de cómo debía presentarse ante Jacob y su estilo de vida que debía llevar, poner su vida en favor de los demás. 1 Juan 2:1-2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Yeshua el Mesías el justo, el cual es también propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces Judá aquí estaba poniéndose para que haya salvación, no solo en su familia, sino en todos los demás. De esta forma Jacob accede dejar ir a Benjamín, mejor dicho, y dice: bueno, si han de morir todos, si han de morir los 2, pues que mueran. Pero estuvo de acuerdo en que se debía hacer algo para que el resto de su casa no muriese. Sin embargo, les da directrices de que lleven regalos, y este punto también es un poco importante para mí. ¿Por qué razón? Porque él les dice: lleven regalos, lleven un presente en medio de aquella hambruna, en medio de aquella escasez, en medio de aquella circunstancia tan difícil de muerte, de posiblemente muerte por causa de la escasez. Él les dice: lleven regalos. ¿Y cuáles fueron los regalos? Bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra. Esto era
un producto de un proceso también para crear perfume. La miel sí, obviamente de las abejas, pero esto eran perfumes, esencias aromáticas. Esto era un proceso de trabajo que ellos realizaban. Luego le dice nueces y almendras. Ahora, en medio del hambre, de la escasez, él les dice llévenle nueces y almendras, que eso podía servir de comida. Entonces veamos este ejemplo, veamos esta actitud, que en medio de la escasez, de la circunstancia difícil, él le presenta regalos. ¿Y a quién se lo iba a presentar? A José, tipo del Mesías. ¿Cómo estamos nosotros delante del Mesías en medio de una circunstancia difícil? ¿Presentándole regalos o quejándonos de esas circunstancias? El Mesías es rey sobre la tierra y Él tiene cuidado de todas nuestras cosas, aún del último cabello de nuestras cabezas. Entonces dice, no os afanéis, no os preocupéis por qué habréis de comer o por qué habréis de vestir. Considerad los lirios del campo, que aún ni Salomón en toda su gloria se vistió como ellos. ¿Cómo debemos estar nosotros en medio de la circunstancia difícil? Presentándole regalos de adoración, de reconocimiento, de honra al Mesías, al eterno Dios, porque Él es nuestra provisión, Él es nuestra cobertura, Él es quien tiene cuidado de nosotros. Aún en lo muy poco que tengamos, vimos cómo semanas pasadas, vimos cómo la mujer, aquella viuda, echó 2 blancas. Era la moneda más baja en medio del contexto de la época, y aún así era todo su sustento. Y el Mesías elogió aquella actitud de aquella mujer. Así debemos andar nosotros, y en esta porción, en la Torá del Eterno, nos enseñan. El Eterno nos deja esta enseñanza de dar regalos a Él en medio de las circunstancias difíciles. Y tomad en vuestra mano doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero envuelto en las bocas de vuestros costales, quizá fue equivocación. De esta forma dice, tomen también a su hermano y váyanse y llévenlo con ustedes. Van en el camino, no imagino el sentimiento de Benjamín, la expectativa de si lo iban a matar o por qué lo estaban llamando. Las películas, los dibujos animados nos enseñan que Benjamín era un niño, era un joven de unos 12, 14 años, y que es llevado ante sus hermanos que son viejos, ante Faraón, ante José, pero está totalmente desenfocado de la realidad de lo que nos enseña las Escrituras. Benjamín no era un niño, Benjamín ya era un hombre, tenía más de 20 años, estaba cerca a los 30 años, él ya era un hombre derecho, podía responder por sí mismo. Sí, era mimado, era más consentido, más querido por su padre por ser el menor, el hijo de la que amaba. Pero no por esto nos tienen que distorsionar con esas películas y dibujos animados diciendo que Benjamín era un niño y que no tenía conocimiento o entendimiento de lo que se iba a hacer. Él comprendía todo aquello de la misma forma como fue con Isaac. Con Abraham cuando iba a ser sacrificado, él entendió en el camino lo que iba a suceder, siendo ya también un hombre. Entonces no nos dejemos solamente guiar por lo que nos muestran y creyéndolo de esta forma, sino profundicemos en la Torá para entender correctamente. Somos hombres pensantes, por eso la palabra también nos dice que somos cabeza y no cola, porque tenemos un pensamiento, podemos discernir y decidir también. Benjamín pudo haberse negado, pero él estuvo dispuesto a ir para salvar la vida de su hermano, en caso de que a él le demandaran la muerte. Dice que cuando llegan ante José a la casa de él, ellos se presentaron dentro de la casa con los regalos que tenían en sus manos y se postraron en tierra ante él. Aquí se cumple la visión, el sueño que tuvo José de las 11 gavillas que se inclinaban ante él y que lo había enseñado a sus hermanos. Se cumple entonces él siendo la autoridad, siendo el virrey de Egipto, y por encima de ellos. Pero también aquí se cumple la reunión de las 12 tribus de Israel. Luego de estar José en el mundo, estar unos en el mundo, otros en Israel, el eterno Dios decide juntarlos por muy
por encima de la cultura, por encima de las costumbres, por encima de lo que era visualmente percibible para ellos, unos vestidos de una forma, otros vestidos de otra, pero el eterno Dios los junta. De igual forma, Él hará con su pueblo en nuestro tiempo. Pedimos al Dios eterno que sea hoy solo que todo está en su sola potestad, donde de las 10 tribus, de las 12 tribus, el eterno, dividido hoy en 2 pueblos, Él haga uno solo para que el Mesías venga. Anhelamos tu venida, Yeshua. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Yeshua. Sí, se tienen que restaurar todas las cosas. Hay muchas cosas por restaurarse, pero el eterno Dios ha prometido hacerlo, y así será. Seguimos entonces. Al estar ellos postrados ante él, dice que José alza sus ojos y vio en Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró allí. José es tipo de Yeshua. Debemos recordar también cómo Yeshua se conmovió profundamente por su pueblo cuando estuvo sobre la tierra. No solo en todas las profecías que el eterno Dios dio de su pueblo, sino que Él presente ante ellos. En varias ocasiones dice que Él se compungió en su alma al ver las circunstancias en las cuales estaba su pueblo, en enfermedades, endemoniados, en yugos oprimidos, pisoteados por la religión, por Babilonia, por la mezcla, no solo de Roma, sino también de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Él se paró y dijo unas palabras: ¿cuántas veces he querido juntar bajo tus alas, oh Jerusalén, Jerusalén? ¿Cuántas veces he querido juntar bajo tus alas como una gallina junta sus polluelos? Y en medio de todo eso y de todo lo vivido, caminando entre la nación, él vio el dolor de su pueblo, vio las circunstancias de su pueblo. José, en este punto, al ver a su hermano, su querido hermano, hijo de su madre, y no estoy diciendo que él odiaba a sus otros hermanos, sino que él puede evidenciar aquí de que sus hermanos no se vengaron también de él, no hicieron lo mismo que le hicieron a él, no le hicieron a Benjamín. En vista de esto, y al hablarle estas palabras, no pudo aguantar y lloró en su recámara, lloró en su lugar secreto, para luego presentarse nuevamente ante ellos. Yeshua también sufrió y lloró por su pueblo, por sus escogidos en el madero, pero que hoy está por presentarse ante nosotros. Hoy está por presentarse con sus lágrimas enjugadas, con su rostro lavado, va a presentarse ante su pueblo para reunirnos, para comer con nosotros. Y eso nos habla los siguientes versículos para terminar este capítulo. Él se junta con ellos, dice que se sentaron ante él, el primogénito conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Él los distribuyó, los sentó, haciendo parecer que adivinaba con una copa, los sentó de acuerdo a sus edades, a su nacimiento, y comieron con él. Dice la palabra que comieron, bebieron y se emborracharon. Sí, eso lo dice la palabra, se emborracharon, contrario a lo que nos ha dicho la religión de que uno no debe emborracharse, y no estoy hablando de que vamos a emborracharnos, no, sino que por el gozo de estar ellos reunidos, ellos bebieron, comieron y celebraron juntos. Igualmente el Mesías comerá, beberá y celebrará juntos con nosotros. Él no está en contra de beber vino, no enseña que debe uno emborracharse, eso lo enseña la palabra, nos lo estableció el Señor, pero no está en contra de beber vino como la religión nos los ha enseñado, como la religión nos ha impuesto y ha condenado a aquellos que lo hacen. Mateo 26:29 dice: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Estaba bebiendo vino hasta aquel día
cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué van a hacer los religiosos, aquellos que están rígidos en la religión, cuando el Mesías se aparezca y diga, sírvanse, vamos a beber, vamos a celebrar? ¿Qué van a decir? ¿Lo van a juzgar? ¿Lo van a condenar? Entonces abramos nuestros ojos, pueblo. Abramos nuestros ojos a la verdad de la Torá del eterno Dios, para vivir en libertad, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Yeshua es la verdad, Yeshua es el Señor. Él convirtió el agua en vino, no para que nosotros vivamos emborrachados, sino para celebrar con Él. De esta forma, entonces, pasamos al capítulo 44 para ir concluyendo la enseñanza de esta semana. Bien, en el capítulo 44, el primer episodio es cuando José hace poner la copa en el costal de Benjamín. Entonces vemos y ya estudiamos entre el capítulo 42 y 43 todo lo que fue ese encuentro con José y sus hermanos. Aún ellos no sabían quién era José. José sí los había identificado, pero vamos a ver qué sucede ahora en este capítulo para ir finalizando esta enseñanza. Dice el versículo 1 que José manda llamar al mayordomo de su casa y le pide que llene de alimento los costales de sus hermanos y que ponga en él el dinero de cada uno de ellos en la boca del costal. Pero también le da una instrucción y dice el versículo 2, dice, pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él lo hizo como dijo José. Luego, venida la mañana, ya los hermanos de José fueron despedidos juntos con sus asnos. Y dice que habiendo ellos salido de la ciudad, de la cual aún no se habían alejado, José le indica a su mayordomo que se levante y que los siga. Y cuando los alcance debía referirle las siguientes palabras: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Y en el versículo 5 dice, no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hiciste. Entonces, en este capítulo vemos cómo José también quiere identificar y saber qué había aún en el corazón de sus hermanos y cómo iban a reaccionar ellos ante esta circunstancia que premeditadamente José prepara para saber cómo ellos iban a actuar y cómo ellos iban a reaccionar. Dice en los siguientes versículos que cuando el mayordomo los alcanza y le dice las palabras que José le había indicado, los varones, los hermanos de José le responden lo siguiente: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor ni plata ni oro? Y dice luego que le dijeron ellos, aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo también, y él le dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Ellos pues obviamente estaban seguros que ellos no se habían llevado la copa, por eso pues no tienen ningún temor de que puedan ser revisados. Acá la última prueba de José era entonces colocar la copa en el costal del menor, es decir, de Benjamín, para saber si a pesar de su aparente falta que comprometía a todo el grupo, ellos iban a tratar de salvarlo de todas maneras. Entonces, esto era lo que José quería identificar ahora, cómo iban a reaccionar sus hermanos, si le iban a echar la culpa a Benjamín, si todos iban a tratar de defenderlo. Y vamos a ver entonces qué se menciona más adelante en la escritura. Dice que el mayordomo comenzó entonces a buscar en cada uno de los costales y acabó en el menor, es decir, dejó de último, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Y vino Judá con sus hermanos a casa de José.
que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces Judá le dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también en aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y José les respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz con vuestro padre. Entonces acá José pudo pudo identificar entonces cuál era la aptitud de cada uno de ellos, cuál fue ese proceder, ese accionar, cuáles eran las palabras que ellos habían referido, y finaliza entonces el capítulo diciendo José esas palabras: nunca yo tal haga, y el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz con vuestro padre. Un aspecto importante de esta enseñanza quiero mencionar en Filipenses 4, versículo 12 y 13, que dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. ¿Por qué le menciono este pasaje? Pues porque vimos entonces que José pasó por circunstancias difíciles, pasó por un tiempo difícil, y de verdad, verdaderamente él ya había sido entrenado, había sido capacitado para vivir tanto en escasez como en abundancia. Y el Padre Eterno, por causa de todo esto, por causa de los procesos, pues él fue colocado en ese lugar de autoridad. También les menciono, José tuvo que vivir esas circunstancias para dejar atrás todo aquello que a Dios no le servía, es decir, conmovió todos los cimientos de su vida. Era necesario que el peso muerto, que aquello que le impide avanzar, que aquellas cargas que no le impiden ascender, fueran soltadas en el camino. Por eso vienen los procesos, por eso vienen esas circunstancias que muchas veces se tornan bien complicadas, pero eso viene entonces para formarnos, capacitarnos y para deshacernos de aquello que no nos permite avanzar hasta el cumplimiento de esa palabra. En todo proceso del Eterno las circunstancias se suman. ¿Cómo es esto? Cuando un hombre es introducido en un proceso, pareciera ser que todo confabula en su contra. Y quiero hacerle una pregunta: ¿no les ha pasado entonces que cuando están en medio de esa circunstancia, le viene una cosa y luego pasa otra y cada cosa entonces se va sumando y vemos que la circunstancia se va tornando más difícil? Pero eso es necesario para que el Eterno Dios pueda llevar al hombre a una condición menor, de una condición menor a una condición mayor, llevándole a conquistar nuevos niveles de intimidad y victoria. Eso sucede entonces para que nosotros podamos depender del Eterno Dios, para que Él pueda entonces llevarnos a transicionar de esa condición menor a una condición mayor, para que Él pueda llevarnos a esos nuevos niveles de conquista y de intimidad, para que nosotros entonces podamos centrarnos en el Eterno Dios, en su promesa, en su palabra que Él ha depositado en nosotros. Para ir finalizando, quiero también leerles lo siguiente. El objetivo de nuestro Padre Eterno, así como sucede con la semilla, que necesita de agentes externos, como por ejemplo la presión atmosférica, la temperatura y las condiciones del suelo, para que pueda llevar fruto. De la misma manera, el hombre necesita de circunstancias y sucesos en él, de tiempo en tiempo, para que lo divino pueda manifestarse en nosotros. Y quiero leer lo que dice Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y de eso precisamente estamos hablando. Entonces, para que una semilla pueda dar fruto, necesita también de esos agentes externos que puedan provocar que ese fruto pueda salir a la luz. De la misma manera, de tiempo en tiempo, el Eterno Dios necesita llevarnos a nosotros a esos
a esos altares, a esos tiempos de intimidad, a esos procesos donde nosotros podamos crecer y podamos avanzar hacia el cumplimiento entonces de lo que Él quiere para nuestra vida. De esta manera damos por finalizada la enseñanza del día de hoy. Queremos también aprovechar para comentarles que la profeta Elimar no va a poder estar transmitiendo hoy en el horario de costumbre la Haftará. Sin embargo, queremos invitarle a que usted pueda estar pendiente, ya que en las próximas horas estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube la Haftará número 10. Así que usted puede suscribirse y así puede recibir las notificaciones cada vez que nosotros pues subamos un video, y ahí pueden estar al pendiente para poder ver las enseñanzas. Amén. Bien, no nos despedimos sin antes saludar como siempre a todas las personas que cada semana nos acompañan y están pendientes de nuestras transmisiones. Así que queremos enviarle un fuerte y caluroso abrazo a la pastora Kira Méndez. Pastora Kira, una vez más, Shabbat Shalom y gracias por estar con nosotros. A Simone Rocha de Brasil, queremos enviarte también un fuerte abrazo. Gracias, Simone, por acompañarnos en este día. A Meglis Ordosgoide, Shabbat Shalom para ti también, Meglis, y un gran abrazo. Queremos saludar también al señor Wilmer Sánchez, esposo de la pastora Kira. Él también se encuentra en Chile y queremos enviarle también muchas bendiciones y un gran abrazo para usted, señor Wilmer. A Mariano y Miriam de la Fuente, Shabbat Shalom para ustedes. Gracias también por ser fieles a las transmisiones de los días sábados. Declaramos que el eterno Dios pues también los bendice grandemente y les llena de mucha sabiduría. Queremos enviarle un abrazo a Estefanía Churio y a toda su familia que se encuentran en Colombia. Gracias, Estefanía, por acompañarnos cada sábado. Te bendecimos grandemente. A Suanyi, que se encuentra acá en el Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, un abrazo para ti, Suanyi. Gracias por compartir con nosotros cada sábado. Al profeta y pastor Víctor Pino, queremos también enviarle un gran abrazo, pastor Víctor. Gracias por acompañarnos, le amamos y le extrañamos muchísimo. A ver, por aquí quiero seguir saludando también otras personas que estuvieron conectados con nosotros el día de hoy. A los pastores Bris también un gran abrazo para ustedes, pastores. A Alex Hernández también le enviamos un saludo. A Daniel Ruiz, a Humberto Madueño, a Carmen Araujo, a Deco Oliveira. A todas estas personas queremos enviarle un abrazo, son familia del reino también para nosotros. A Ariel Robles, a Jesús Enrique Cruz, Marcela Centurión, a la familia Piguave Quilligana, también un gran saludo para ustedes. Quiero aprovechar también para recordarles, si alguna persona se conecta con nosotros por primera vez o quizás usted no nos ha enviado su correo electrónico y desea que nosotros cada semana le hagamos llegar el material de las enseñanzas, pues puede dejarnos acá en los comentarios su correo y nosotros le agregaremos a nuestra base de datos para poder enviarle la enseñanza. Un saludo también para Joel Raga, para Silvia Viviana, para Gerardo García, para Cristian Yatke, desde Argentina se conectó Cristian. Un gran abrazo para ti, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Karen Aguilar, Juan Torres, a Mayra Cardoso Medina, y bueno, creo que ya he terminado, así que gracias por acompañarnos. Espero que puedan seguir compartiendo en familia este día de Shabbat que aún no termina. Nosotros pues obviamente gozosos, contentos, alegres, y como ya les dije, pueden ubicarnos en nuestro canal de YouTube como Ministerio Altares de Adoración, y pues si usted no tuvo la oportunidad de escuchar alguna de las enseñanzas, allí la pueden ubicar. Que tengan un hermoso día, que puedan finalizar este Shabbat en familia, en bendición, en victoria. Les amamos mucho y los esperamos el próximo sábado, igual 9 de la mañana, hora de Ecuador. Shabbat Shalom para todos, bendiciones, nos vemos.